Les invitamos al programa televisivo Mirador Universitario, que ha preparado la CUAED de la UNAM en colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas. El título de la serie es Jóvenes Identidades, la identidad vista desde la expresión de los universitarios. El objetivo de la serie es conjuntar los puntos de vista de académicos y jóvenes universitarios de varias universidades que cultivan como línea de investigación la identidad. Se trata de forjar una visión amplia acerca del tema propuesto en virtud de que los diversos puntos de vista de estos académicos pertenecen a campos disciplinarios diferentes. El programa ha sido elaborado con la colaboración, además de la UNAM, de la Universidad de Guanajuato, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad de Hidalgo. Los dejamos con la doctora Angélica Galicia, quien es la coordinadora de este programa, para abordar los diferentes temas puntuales que se han propuesto. Hola, qué bueno que nos acompañan el día de hoy y agradecemos las palabras del doctor Carlos Serrano, que como ya les ha comentado, vamos a tratar de las identidades en los jóvenes. Y bueno, esta serie está compuesta de 5 programas. El programa número 1, que es el que hoy nos va a tocar, se llama Ustedes, Nosotros y los Jóvenes. También los demás programas, el programa 2, por ejemplo, estará centrado en la búsqueda de la diferencia. El programa 3 nos hablará de Yo también soy diferente. El 4 abordará Dime con quién andas y te diré qué joven eres. Y para concluir tenemos Así decían que éramos. Todos ellos programas pensados por los jóvenes de las diversas universidades que están colaborando con nosotros y diseñados, eso es lo interesante, diseñados por ellos. Bueno, como les decía, en este programa número 1, que abordaremos Ustedes, Nosotros y los Jóvenes, tenemos como objetivo analizar el concepto de identidad que vamos a manejar a lo largo de la serie Jóvenes Identidades. Esta idea de cómo vamos a entender la identidad a partir de los propios universitarios, y lo interesante de universitarios, del trabajo de los universitarios hablando de otros jóvenes en el tema de las identidades. Y para abordar tanto la serie como este programa en particular, nos acompaña el doctor Germán Vázquez Andrín. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, demógrafo, y muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Nos acompaña también el licenciado Jonathan Domínguez Herrera. Él es académico del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia Universidad Nacional Autónoma de México.
Jonathan, muchas gracias. Y además viene como representando a los jóvenes universitarios que hablan de la juventud y las identidades. Muchas gracias. Bueno, pues los invitamos a ustedes que nos acompañan amablemente desde su casa a mantenerse en contacto con nosotros a través del correo de voz 5622-8718 y el 5622-8720. Contamos también con un correo electrónico que es mirador@cuaed.unam.mx. Y si quiere volver a ver este programa o descargarlo más adelante, puede dirigirse al portal http://mediacampus.cuaed.unam.mx. Y bueno, vamos a abrir el tema y ¿les parece bien si vamos a una cápsula? Muy bien. La identidad desde la sociología es un concepto amplio y recurrente. Según Talcott Parsons, se centra en la acción social del sujeto en función de un estatus y un rol. De acuerdo a George H. Smith, la identidad se da como significación de uno mismo y desde los demás, partiendo del hecho de que el lenguaje y la comunicación también la determinan. La identidad social nos acerca a los procesos de conformación de diversas actividades. En demografía no se habla de identidades, sino de identificaciones, las cuales tienen como finalidad relacionar las variables culturales con el comportamiento demográfico para conocer la dinámica poblacional de cada uno de los grupos sociales. Se trata entonces de medir, conceptualizar y explicar la dinámica en la interacción de los grupos. Se refiere entonces a las particularidades culturales propias y a las formas como se articulan estas especificaciones con la sociedad nacional. Para la antropología, la identidad se construye dentro de una cultura, en un espacio y un tiempo determinado, y tiene su origen en las representaciones sociales que permiten identificar, clasificar y delimitar lo propio de lo diferente. Surge a partir del contacto y la comunicación entre los individuos. Es dinámica, cambiante y plural, y se expresa en diversos espacios socioculturales como el territorio o el estatus que se tiene dentro de un grupo. Siempre se encuentra inscrita en relaciones de poder. La identidad es una construcción social en permanente proceso que otorga dirección y continuidad a los grupos sociales. Se crea y se recrea en el encuentro con el otro, aquellos que son similares, aquellos que son diferentes a uno mismo. La identidad siempre es social, pese a que se expresa también de forma personal, y tiene un sentido múltiple de acuerdo al número de pertenencias a grupos sociales que se posean. La identidad. Entonces, ¿qué opinamos de la cápsula? ¿Cómo lo vieron? Bueno, pues lo que a mí toca, pues me parece que es muy interesante, ¿no? Y muy acertado. A mí quisiera nada más mencionar desde el aspecto de la demografía, ¿no? Y que no se mencionó, creo, en este video, esta cápsula. Pues también es muy relevante. Bueno, en realidad, en la demografía es un estudio que no ha abarcado mucho, o sea, no ha profundizado mucho. El estudio de la identidad no es un estudio central, ¿sí?, dentro de la demografía, primer aspecto. Pero, sin embargo, es muy relevante para definir, ¿no?, a el sujeto social que se estudia. Es decir, la identidad, ¿no?, o la identificación más particularmente, que como se mencionó en el video, la identificación sí es fundamental en la demografía, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a estudiar al sujeto social si no lo definimos o si no se define él mismo, ¿no? La demografía es un estudio básicamente empírico. Entonces, se requiere de recortes, ¿no?, de la realidad muy específicos
que se puedan convertir después en variables, en números, ¿no? Y entonces sean abordados por la demografía. Entonces, la identificación, ¿no?, de un sujeto social, llámese en este caso joven, ¿no?, pues es fundamental, ¿no?, para tener una especificidad, ¿no?, de todo ese conglomerado que es la sociedad, ¿verdad? Una especificidad de lo que son los jóvenes. Ahora, la gran discusión que está en este aspecto es, bueno, ¿quién define a los jóvenes, ¿no?, y cómo se definen, ¿no? En esta tesitura, en este campo, sí, es que es muy relevante, ¿no?, la identidad en la demografía. Ahora, siempre hablamos de la identidad. ¿Hay una identidad? ¿Se puede hablar de una sola identidad? Considerando que en la demografía es identificación, no tanto identidad. ¿O cómo sería la relación? Yo creo que la complejidad en términos lingüísticos, pues obviamente nos ofrece ya una variedad de interpretaciones, ¿no? Creo que hablar obviamente de las etimologías que nos llaman a la identidad o lo mismo, o el idem, ¿no?, pues creo que nos plantean ciertos planteamientos que en la sociedad, en la vida cotidiana, cuando hablamos de este término, tienen un reflejo diferente a lo que podemos teorizar acerca del propio concepto, ¿no? Entonces, en esta vía, creo que entramos en un fenómeno de transdisciplinariedad, ¿no?, en una diversidad de ópticas en cómo podemos primero traducir esta palabra, ¿no?, y cómo llevarla a un estatus de preocupación o de problemática y de interés para la misma sociedad, ¿no? Claro, porque estamos viendo como varias dimensiones, ¿no? Una sería conceptualizar la identidad, que es también muy diverso, ¿no? Dos sería conceptualizar a los jóvenes, que es lo que nos ocuparía en este programa y lo haríamos a grosso modo, ¿no? Y tres sería conceptualizar la identidad desde los jóvenes a partir también de los conceptos que ellos mismos tienen de sí mismos, ¿no? Entonces, es algo como muy diverso. ¿Cómo entonces pensar en una identidad para abordarla en un programa como este? ¿No? Que sería lo que nos movería. ¿Por qué la idea de pensar en los jóvenes? ¿Qué importancia tiene pensar en las identidades o en la identidad de los jóvenes? ¿Para qué? Bueno, yo creo que hablar de identidad estamos hablando de procesos, ¿no? Y en una perspectiva que hablamos de diversos tiempos, ¿no?, durante la historia, ¿no? Entonces, hablar de jóvenes es hablar de un proceso de transformación, ¿no?, que estamos en constante movimiento, ¿no? Hay algunas cuestiones de hábitos que se mantienen, pero al mismo tiempo creo que hablar de juventud, de identidad, toca el punto en donde hay momentos históricos en que se reflejan ciertas tendencias y que continúan, ¿no? Y estas a su vez se transforman, como los propios conceptos que tenemos a veces en el análisis, sobre todo de la identidad, ¿no? Claro, y bueno, partiendo de pensar que la identidad es el ver al otro en la propia dinámica, ¿no? Normalmente, algo que me llamó la atención, y lo van a ver a lo largo de los programas, es este cuestionamiento de los jóvenes, pero no como el otro diferente, sino el otro enemigo, ¿no? En algunas ocasiones así se ve. Germán. Bueno, yo creo que en todo el mundo, me atrevería a decir, ¿verdad?, y en México no es la excepción, los jóvenes, ¿no?, esto que llamamos los jóvenes, ¿no?, son personas que no tienen cabida muchas veces en el sistema, ¿sí? Ser joven es un estado de excepción, ¿sí? Muchas veces es concebido como una etapa de tránsito hacia la adultez, ¿no? O sea, vamos,
ser joven puede ser concebido, no digo que esa sea mi noción, pero sí puede ser concebido muchas veces como una situación como adolecer, ¿no? De cosas, ¿no? Una persona que está en proceso, ¿no? De convertirse en adulto, nada más. Uh-huh. Y eso es muy grave. Entonces, yo creo que por eso es importante, ¿no? Tener, que era la pregunta que hacías, ¿no? Un estudio de, bueno, ¿cuál es la identidad de los jóvenes en realidad? O sea, ¿cuál es el contenido, ¿no? Claro. Que los mismos jóvenes, ¿no? Le otorgan, ¿no? A esta categoría social, ¿no? De ser joven, ¿sí? Yo creo que hay mucho, ¿no? De qué hablar al respecto, ¿sí? Sobre todo los propios jóvenes, ¿no? Que tienen mucho que decir, ¿verdad? Todos fuimos jóvenes también, ¿no? Uh-huh. Nosotros también podemos hablar retrospectivamente, ¿no? De lo que es la juventud. En fin. Perdón. ¿Y qué involucraría esto de la identidad, no? Ya se dijo, es flexible. Ya se dijo, es el identificarse con los demás, es el verse en conjunto dentro de un espacio específico, un espacio y un tiempo, ¿no? Pero, ¿y los jóvenes? ¿No? ¿Por qué no pensamos en las identidades de los jóvenes? ¿Por qué nos están pareciendo los propios jóvenes como que infractores, ¿no? Pensamos en juventud y lo que nos viene a la mente primero es paredes grafiteadas, ¿no? Nos viene a la mente irreverencias, ¿no? Anarquismos, ¿no? Que bueno, ¿cómo entonces vamos a entender la identidad en estos espacios? Pues sería vista a partir de esta marginación, esta intolerancia, estos espacios que los jóvenes tienen que ganar, ¿no? A la propia identidad para sentirse ellos miembros de una sociedad, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pero, y desde la demografía, ¿hay alguna posibilidad de ver la identidad de los jóvenes? Sí. Desde la demografía hay dos grandes vertientes, diría yo. Una que es la vertiente estática, ¿no? La vertiente clásica de la demografía clásica que ve el joven entre 15 y 24 años. ¿Sí? O sea, toda persona entre 15 y 24 años es joven. ¿Sí? Entonces, como decía ya en un principio, o sea, la demografía tiene que acotar muy claramente, ¿verdad?, su objeto de estudio, ¿verdad?, para poderlo estudiar. ¿Sí? Entonces, si ves un libro de demografía cualquiera o buscas en internet jóvenes, pues vas a encontrar que esa, digamos, es la categoría que salta a la vista. Y la segunda gran vertiente es una sociodemografía, ¿no? En la cual la acción social, como decía de Talcott Parsons hace el video que vimos, pues es lo que define, ¿no?, los roles, ¿no?, del sujeto, y la acción social que produce estos roles es lo que define a los jóvenes. Entonces, a lo mejor ahorita pudiéramos abordar más ampliamente estas ideas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si pasamos a ver un video precisamente de uno de nuestros compañeros para ver qué es lo que está opinando al respecto? La importancia de los y las estudiantes en el ejercicio de la investigación social sobre las identidades alimenta de dos maneras a ellos particularmente. En un primer momento es darse cuenta de quiénes son, de dónde vienen y qué perspectivas tienen de la vida en el contexto en el que están inmersos. De igual manera, al darse cuenta de eso de una manera mucho más crítica, mucho más fina, ayudan a generar una serie de condiciones favorables a los otros, a ellos mismos y a su propia comunidad. Es decir, el estudio de las identidades en sí mismo ha ocasionado este ejercicio, esta retroalimentación, ¿no?, a nivel pragmático como a nivel académico. Entonces, ellos también se alimentan para sus propias investigaciones como a nivel societal, a nivel cultural, y para obtener una sensibilidad muy particular para coadyuvar al mejor desarrollo del colectivo en el que están inmersos. La
participación de estos estudiantes en este tipo de programas justamente los enriquece al momento de darse cuenta de profundizar aún más en sus conocimientos, en sí mismos y en el desarrollo de sus investigaciones, ¿no? Para generar una serie de productos mucho más tangibles, mucho más profundos, mucho más analíticos, para dar cuenta y respuesta a una serie de condiciones coyunturales en las que ellos participan de manera directa o indirecta, ¿no? Así como hacerlos crecer de manera personal para darse cuenta de quiénes son y qué es lo que ellos provocan en el colectivo al hacer análisis de este tipo. Pues, ¿qué les parece los comentarios de nuestro compañero Carlos Mejía, ¿no? Jonathan, ¿tú cómo ves? O sea, tú eres el joven en este espacio, ¿no? Ahora estás representando al grupo, a todo el grupo de compañeros que vamos a ver a lo largo de los 5 programas, ¿no? Tú los estás representando y además estudias a los jóvenes. Entonces, ¿cómo ves lo que está comentando Carlos? Bueno, llama la atención, ¿no? Que primero uno tiene una idea sobre qué es lo que quiere estudiar cuando uno se plantea un problema de investigación y al mismo tiempo, pues, trata de cotejar mucho el mundo teórico con las problemáticas actuales, ¿no? Y muchas veces cuando se plantean, ¿no? Problemas a investigar sobre la juventud, pues realmente la realidad desfasa mucho lo que a veces tenemos preconcebido para estudiarlos, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Que uno, cuando se plantea alguna cuestión sobre la juventud, uno se está cuestionando a sí mismo, ¿no? Hay muchas cuestiones que dentro de la vida misma, pues introyectamos, ¿no? Incluso cuando hacemos trabajo de campo, ¿no? Y estamos tratando de conocer qué opinan los demás. Y entonces hay una doble problemática aquí, ¿no? Una preguntándose si lo que estamos preguntando es realmente lo correcto. Y la segunda es realmente qué tanto margen, ¿no? de razonamiento estamos planteando, ¿no? fuera de ese contexto como investigación, ¿no? Entonces creo que en esos términos hay una doble problemática. ¿Y tú cómo ves, Germán? Porque tú también trabajas con jóvenes, son jóvenes cuestionando a otros jóvenes para los fines estadísticos, ¿no? ¿Y qué opinas al respecto? Bueno, pienso que debe de haber más participación de los jóvenes, ¿no? En la definición de cuestiones cruciales, como es, por ejemplo, aspectos de los censos, aspectos de identidad, ¿no? O sea, los censos, por ejemplo, ¿no? Los resultados de los censos nos dan identidad a todos, porque a partir de ese tipo de información estadística nacional, son estadísticas nacionales, ¿no? Como la que ya mencioné, de 15 a 24 años, son jóvenes. Entonces, pues si tú tienes entre 15 y 24 años, pues eres joven. ¿Pero quién decidió eso? Pues quién sabe, ¿no? ¿Con base en qué? Pues no, nadie lo sabe, es un convencionalismo, ¿sí? Pero en realidad, cabría la pregunta, ¿no? Los jóvenes deben de intervenir, ¿no? en la creación de este tipo de categorías, ¿o no? Por ejemplo, ser joven significa algo distinto ahora en México, en esta ciudad de México o en otra ciudad, ¿sí? de México, a lo que significó hace 100 años o 200 años en Londres, por ejemplo, o en un medio rural, ¿no? de China, ¿verdad? Ser joven, ¿sí? Ha cambiado mucho el significado, ¿sí? De hecho, y el contenido de lo que es ser joven, ¿no? Vamos, no está resuelto el tema, ¿sí? De hecho, hay diferentes teorías, ¿no? de la historia que explican que antes no había juventud, ¿no? O sea, se pasaba de la infancia a la vida adulta. Entonces no había esta etapa de lo que ahora nosotros llamamos juventud, ¿verdad? Entonces, digamos, es una categoría reciente en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y pues es algo relativamente novedoso, ¿verdad? Digo, para la historia de la humanidad. Y entonces sí cabe realmente la pregunta, bueno, ¿y quién define, ¿no? qué es ser joven? ¿Y por qué los jóvenes no están
participando activamente en esa definición de qué es ser joven, en esa delimitación, esa identificación. O sea, hay una serie de enfoques, ¿no? Sobre todo el de los derechos humanos, ¿no? Que poco a poco ha ido abordando con más fuerza, que sean los grupos, ¿no? Los grupos sociales quienes se identifiquen y se definan a sí mismos, ¿no? O sea, que sea la voz de estos grupos la que se escuche, ¿no? A la hora, por ejemplo, de hacer un censo, de hacer una encuesta o de hacer estadísticas nacionales que están definiendo una categoría tan importante, ¿no? Como es la juventud, ¿no? En fin, entonces, ¿por qué? Porque esta categoría va cambiando con el tiempo. O sea, actualmente depende cómo lo definamos. Si lo definamos estáticamente es 15 a 24 años. Pero si lo definimos por la otra vertiente que yo mencionaba, que es la vertiente de la acción social, o sea, de los roles sociales, ¿sí? Ser joven es, pues, estar en la escuela, ¿no? A lo mejor, ¿sí? ¿Cuándo se inicia la juventud y cuándo se termina? La juventud inicia, y para la demografía, en términos convencionales, con la adolescencia, ¿sí? ¿Y cuándo termina? Con la vida adulta. Entonces, a partir de estas dos grandes nociones, ¿verdad? Es que nosotros decimos, bueno, y por ejemplo, ¿cómo sabemos a partir de roles que inició la vida adulta? Es decir, que terminó la juventud. Pues con la salida de la escuela, ¿no? Con el ingreso al mercado laboral, ¿sí? Con la salida del hogar paterno, ¿sí? Y con la unión conyugal, ¿sí? Y con el nacimiento del primer hijo. Estas 5, ¿sí? Eventos son los que en la literatura de curso de vida, el enfoque de curso de vida, marca el fin de la juventud. Y bueno, si recordamos épocas no muy lejanas, ¿no? Tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, como que la edad adulta empezaba muy pronto, ¿no? 15, 16, 17 años ya eran responsables de una familia. Y ya habían salido del hogar paterno, ya se habían incorporado al mercado laboral, ya se habían casado y habían tenido un hijo. Y había posibilidades de incorporarse al mercado laboral. Ahora los chavos tienen 15, 16 años y terminan embarazados, casados y sin saber en qué se van a ocupar, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar a la pausa, vamos a tener una pequeña pausa y regresamos con este tema tan interesante, ¿sí? Qué bien que permanece con nosotros y en honor a esa permanencia con nosotros, en corto estábamos platicando fuera del aire, Germán y yo, de que él les tiene una sorpresa. Entonces, por favor, Germán. Bueno, es un obsequio, ¿verdad? A las 2 primeras personas que hablen, nos hagan a favor de llamar a los teléfonos de aquí de la televisión universitaria. Obsequiaremos dos libros, uno a cada una de las personas. Se llama Biografías y Sociedad en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y que contiene interesantes estudios que se han hecho sobre el curso de vida, ¿sí? De los jóvenes y la entrada a la vida adulta, en fin, estos temas. Muy bien. Y bueno, pues ya saben ustedes, si se quieren ganar este obsequio, que está muy, muy interesante, nos lo va a hacer llegar el doctor, pues tienen el correo de voz 5622-8718, 5622-8720. ¿Y por qué no? A quien se comunique también vía correo electrónico a través de mirador@cuaed.unam.mx, pues también le podemos hacer llegar. Los primeros que se comuniquen, los primeros 2 que se comuniquen, sea por correo de voz o sea por correo electrónico, se van a llevar uno de estos libros. Y pues vamos a un video, ¿no? Para continuar con esta charla.
El laboratorio del NOAI de la Universidad de Guanajuato Campus León es un espacio para universitarios, para que ellos aprendan y desarrollen 3 capacidades: autonomía, trabajo en equipo y manejo de herramientas tecnológicas. A continuación les vamos a presentar algunas de sus experiencias cuando produjeron materiales con el tema de identidades juveniles. Bienvenidos. Estuvo muy interesante tomar la clase de NOAI, sobre todo porque, bueno, al menos yo nunca había hecho nada que tuviera que ver con tener que aprender sobre cosas, pues desde las cosas técnicas, sobre cómo grabar, sobre pues editar y esas cosas. He tomado la clase de laboratorio NOAI, fue una experiencia muy didáctica, pues convivimos chavos de diferentes licenciaturas y grados. Trabajo de edición, el pensar el video, el pensar la idea principal, todas esas cosas y de gestión, yo creo que fue lo que más me dejó y lo que más me enriqueció como a nivel personal, lo que fue la clase de NOAI. El laboratorio de etnografía audiovisual interpretativa me dejó diferentes experiencias, todas positivas. Es una oportunidad pues para acercar las ciencias sociales al documental. El NOAI me permitió adquirir una nueva forma de ver la antropología a través de los sonidos, los silencios, las imágenes. Un tema en relación a la movilidad mecánica o ecológica. Nuestro sujeto de estudio fue un movimiento ciudadano de jóvenes, pero también de familias, que se llama Ponte la rueda, saca la bici. El Cervantino y la represión policíaca más que nada es como un reflejo de cómo el Cervantino es un movimiento que es conocido a nivel nacional y que es la expresión de las artes, ¿no? Pero ¿qué tipo de artes son las que son las aprobadas, ¿no? Hay muchos tipos de jóvenes que tratan de hacer un arte diferente, ya sea graffiti, ya sea con las bolas de fuego. ¿Por qué Cristo Rey? Porque es un punto de encuentro en este año de muchos jóvenes. ¿Por qué elegimos el tema de zombies? Bueno, quisimos hacer... Bueno, principalmente fue por el hecho de que apoyaban causas sociales. Los videos completos los podremos apreciar en otro programa de esta misma serie. Los esperamos. Bueno, pues acabamos de ver una manifestación de la experiencia de los muchachos, ¿no? Cómo ellos expresan sus propias experiencias abordando temas de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden decir ustedes acerca de eso, de las experiencias de los jóvenes? ¿Cómo las expresan? Pues bueno, yo creo que finalmente cada joven tiene una visión diferente, ¿no? Y a veces cuando se enfrentan, ¿no? A un tema de investigación o en este caso los registros audiovisuales, pues obviamente hay cierto tipo de metodologías, ¿no? Que se recomiendan para realizarlo de una mejor manera. Pero obviamente siempre hay una idea, ¿no? de qué estoy haciendo diferente, ¿no? Y en este sentido, pues, lo que se muestra es finalmente puntos de vista que obedecen precisamente a una generación que está en continuo cambio, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que, pues bueno, cuando uno está haciendo algún registro etnográfico, analizando un tema, pues finalmente, pues bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué fin va a tener, ¿no? Y es cuando precisamente a veces parece muy idealista, ¿no? En la postura de un joven, estoy cambiando al mundo, ¿no? Con lo que estoy haciendo, ¿no? Que muchas veces cuando uno se inserta en una serie de lecturas, a veces ya abandona la realidad, ¿no? Y termina siendo repetidor de discursos teóricos, ¿no? Entonces que
que a mí me llama la atención lo que ha hecho Maricruz con su equipo de jóvenes, ¿no? Claro, que, ¿no? Trabajando este tipo de audiovisuales y enfrentándolos, ¿no? Precisamente a encontrarse a sí mismos, para encontrar precisamente estas diferencias que existen en la sociedad misma, ¿no? Sí, y el pensar que son jóvenes de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Que parecerían muy distintos y muy distantes de las propias universidades que van a participar aquí, de la propia UNAM, ¿no? Pero cómo se ve también esta necesidad de expresión, ¿no? Este interés que tienen ellos en también trabajar a los jóvenes. Veíamos hace rato, o escuchábamos hace rato, cómo el concepto de juventud tiene que ver con un proceso de espacio y tiempo, ¿no? Lo vemos ahora como los espacios y los tiempos a través de los medios de comunicación se pueden acortar, ¿no? Pero no por eso van a ser iguales las expresiones de los jóvenes, ¿no? Entonces, yo sí veo como que hay un pequeño conflicto ahí en el qué cosa tienen los jóvenes para expresarse. Uno, los jóvenes, este parámetro que estabas dando, Germán, de 15 a 25 años para conceptualizar a un joven, ¿se manejará igual en Guanajuato, en Hidalgo o en el Distrito Federal? Sí, ¿no? O sea, bueno, esa categoría es para todas las personas, ¿no? Desde la demografía. Desde la demografía. Sí, pero a mí me llama algo la atención de lo que decías, ¿no? Ahorita, Jonathan, ¿no? De que la cuestión del individuo, ¿no? O sea, somos jóvenes, pero somos individuos. O sea, espérame tantito, ¿no? No es lo mismo cualquier joven, ¿no? O sea, no por ser joven ya, o porque digamos que él viene en representación de todos los jóvenes, ¿no? Que tenga la autoridad para hablar de todos los jóvenes, ¿verdad? O sea, ahí es donde entramos a pensar, bueno, vivimos una sociedad de individuos, queramos o no lo queramos, ¿verdad? Y de hace mucho tiempo, ¿no? En México se vive una sociedad de individuos. Entonces, las expresiones, ¿no? que tienes tú por ser joven, pues son expresiones individuales, ¿verdad? O sea, a ti te mueven, ¿no? Aspectos muy propios, ¿no? Que son diferentes a los de otras personas. Pero cuando uno ve, ¿no? El conjunto, ¿no? La gente, toda la población joven, pues encontramos similitudes, ¿no? Y a estas similitudes las llamamos, bueno, fenómenos sociales, ¿no? Que son propios de los jóvenes. Ahora, ¿cuáles son estos fenómenos sociales, no? Bueno, pues ahí se pueden hablar de muchas características, aparte de lo que ya mencioné, que lo mencionaba en términos para delimitar lo que es ser joven, ¿no? También podemos hablar, pues, de la búsqueda de la libertad, ¿no? De la búsqueda, ¿no? De la independencia. Esta búsqueda de independencia, esta noción de ser joven como un tránsito entre la niñez y la vida adulta, bueno, en cierto modo también tiene algo de cierto. Es decir, la búsqueda de la independencia es la salida, clásicamente, ¿no? La salida del hogar paterno o materno a la vida como individuo, donde tú como individuo independiente, ¿no? Eres la persona que se dedica tiene un ingreso, ¿no? propio, o sea, un recurso económico, tiene su propia vida, ¿ya? Sus propios espacios, su propia pareja, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues sí es necesario, ¿no? Este impulso, ¿no? De la independencia que viene con la juventud, que viene con la adolescencia, ¿no? Que viene con el convertirse en adolescente, de niño a adolescente primero, ¿no? Y después un joven adulto, ¿verdad? Este impulso, decía yo, más freudiano, diría ya ahí, ¿no? De buscar desaforadamente la independencia, el comenzar a divergir, o sea, a pensar de forma autónoma y a contrapuntarse con los padres. Bueno, pues esto que es tan natural, pues es necesario para que el joven se independice
¿no? Y se convierte, ¿no? Y busque salir de la casa paterna, busque ingresar al mercado laboral, busque, ¿no? Tenga esa energía para buscar, ¿no? Una pareja, ¿no? Claro. Pero eso sería un tanto hablando de como tú decías, del joven como individuo, ¿no? Pero del joven como un sujeto que va a buscar su identidad, también tendría que ver el sumarse con sus pares, ¿no? El sumarse con sus pares culturales, ideológicos, no sé. Un joven difícilmente se asociaría en una convención de cómics con adultos, ¿no? Va con más jóvenes, ¿no? A menos a que el adulto no sea suficientemente maduro, porque también ha sucedido, ¿no? Y se sienta un poco más apegado a los jóvenes, pero normalmente como que eso que estás diciendo de la búsqueda de otros espacios que no sea el seno familiar, que también le dio en su parte la identidad, ¿no? Lo va a hacer como que unirse a otras esferas, ¿no? A otros grupos, y que no siempre los adultos estamos en acuerdo con ello, ¿no? O no sé a ti qué te parece, Jonathan, como joven. Bueno, a mí me llama la atención porque esto es como un problema del romanticismo, ¿no? Incluso literario, y que va a la par con el proceso histórico de la modernidad, en donde precisamente todos esos personajes de la literatura romántica nunca se hallan en las sociedades masivas, ¿no? Estaba pensando pues, en el Frankenstein, ¿no? Que es un individuo que está moviéndose de lugar en lugar, ¿no? O por ejemplo, que pensamos toda esta construcción del sujeto, ¿no? En la teoría moderna del Estado, ¿no? Que se inserta dentro del papel y los roles, ¿no? Y que bueno, el individuo no es pensar, por ejemplo, pues, cómo hubiera sido visto en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando pues la tasa de mortalidad pues no llegaba ni a la mitad de lo que ahora se encuentra, ¿no? en términos estadísticos, pero llama la atención que, por ejemplo, esta construcción de la libertad, de esta ruptura, bueno, finalmente también se somete a los discursos del Estado, ¿no? y la construcción de los estados modernos en Occidente, ¿no? Ahora la preocupación finalmente, ¿no? Es hablando de identidades, ¿no? Es que finalmente llegamos a una preocupación si realmente insertar, ¿no? este tipo de grupos juveniles dentro de una convención, un gusto, etcétera. Finalmente, dentro del discurso occidental, muchas veces están maniatados también por un orden consumista. Entonces, aquí viene una preocupación que es muy diferente hablar, por ejemplo, de un joven, por ejemplo, que se dedica a la tierra, por ejemplo, ¿no? En provincia, en ¿no? agricultura. A hablar el fenómeno urbano del joven, ¿no? Que entonces son mundos totalmente distintos y que, bueno, en el discurso de la modernidad solamente nos hemos quedado con los discursos de la construcción del Estado moderno en las grandes ciudades, ¿no? Entonces ahí viene también una preocupación que, pues bueno, finalmente encasillar diversos tipos de jóvenes, sean estigmas, formas, maneras, pues nos llevan a una preocupación de, pues bueno, ¿dónde está el sujeto, ¿no? O a quién estamos contabilizando, ¿no? En términos estadísticos, ¿no? Exactamente. Ahora, a lo mejor en un medio rural, ¿no? En el campesino, indígena, rural, por ejemplo, en México, ¿no? Ser joven dure muy pocos años, o sea, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Porque luego te casas, adoptas roles, ¿no? Y digamos, nunca disfrutaste o nunca viviste esta juventud, ¿no? Entonces ahora a lo mejor muchas poblaciones, ¿no? En México, que ser joven, pues es muy breve, ¿no? Una etapa muy breve de la vida, ¿sí? Muy corta, si es que la tienen, ¿no? Y habrán gentes que nunca habrán conocido lo que era eso de ser joven. O a lo mejor no conocen eso de ser joven desde donde nosotros lo estamos viendo. Finalmente no podemos negar que tenemos una visión un poco más urbana, ¿sí? O sea, yo recuerdo en algunos ayeres cuando era joven, que iba, por ejemplo, al pueblo de mi mamá,
y porque tenía ya 18 años era una mujer dejada, ¿no? O sea, ya se me había pasado el tren de casarme, ¿no? Y era muy criticado eso. O sea, estamos hablando de muchos ayeres, ¿no? No muchos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tal vez el patrón de cásate a determinada edad en un contexto urbano y en un contexto rural es diferente. Y entonces el vivir la juventud también es diferente, porque yo he visto, por ejemplo, a mis primos se casan a los 18, 17 años y siguen viviendo su juventud, y luego a esa juventud suman a sus hijos, ¿no? Juegan, hacen N cosas. Entonces, a lo mejor en las estadísticas está muy marcado, pero ya en el desarrollo un poco más social, en la dinámica de interrelación con los grupos, no se marca, no hay una fecha de aquí empieza y aquí termina, ¿no? Exactamente. O por ejemplo en otros países, ¿no? Por ejemplo en Francia, por ejemplo, ¿no? Yo he percibido, ¿no? Que la juventud dura más tiempo, duran más años, ¿no? O sea, la gente, tú a lo mejor como mexicana vas a Francia y tú ya no te sientes joven, pero los demás, los otros, te van a considerar a ti como joven, aunque tú no quieras, ¿no? Esa es la cosa de la identidad. Hay que irse para allá. Exactamente. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque pues los tiempos, ¿no? De la juventud en Francia, por ejemplo, en París, por ejemplo, más particular, son muy diferentes a los tiempos que marcan la juventud en México. Pues insisto, o sea, aquí nosotros, ¿no? A lo mejor después de los 25 años, ya no eres joven, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues tú y yo, ¿no? Que ya pasamos de los 25 años. 28 por un poquito. Uh-huh. Podemos decir, oye, no, pues ¿cómo no eres joven? Todavía eres muy joven, ¿no? Pero tú ya no eres joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estás casado, ya trabajas, tienes hijos, ya adoptaste un rol, ¿no? De padre o de madre de 100%, o sea, todo tu tiempo. Ya dejaste de jugar, ya dejaste de hacer graffiti, ya dejaste de ver a los amigos, ¿no? Ya no sales a tomar o con los cuates, ¿verdad? Ya no te diviertes de la misma manera, ¿no? Es clásico, ¿no? Los cuates que abandonan a la banda, ¿verdad? Ya dicen, no, ya me casé, ¿no? Ya ahí se ve, ¿no? Adoptó una actitud responsable, ¿no? Uh-huh. Senté cabeza. Ese sentar cabeza, pues es dejar de ser joven para nosotros. Y esos pasos, esos tránsitos, esos transiciones en el curso de la vida ocurren muchos años después en otros países, ¿sí? Como en Francia. O sea, la edad del matrimonio en Francia es muy posterior a la edad del matrimonio en México, ¿no? De la maternidad y de la maternidad, ¿no? Por ejemplo, también. ¿no? Entonces tú puedes ser joven, ¿no? Tienes 30 y tantos años, eres joven, eres soltero, ¿no? No tienes hijos, ¿no? Trabajas, sí, efectivamente, ¿no? Pero sin compromisos, ¿no? Puedes tener una pareja, no, digamos, no la única pareja, ¿no? Puedes estar cambiando de pareja, ¿no? Puedes vivir tu libertad, puedes estar con los amigos, todo lo que hace un joven, según nuestro concepto de juventud urbana, ¿verdad? Puede estarlo haciendo, por lo tanto vas a seguir siendo joven. Ahora, esto a lo mejor sí tiene un final con la edad. Biológica. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Yo, por ejemplo, así como me están viendo en la tele, ¿no? Pues si quiero pasar por un joven, ¿verdad? Aunque esté soltero, aunque no me haya casado, aunque a lo mejor pues ya no voy a ser aceptado aunque yo me sienta joven, esta parte de la identidad, ¿no? El sentirse individualmente y el ser identificado por el otro como uno se siente, son las dos cosas que hacen la identidad. Yo puedo sentirme joven, pero nadie me va a aceptar ya como un joven, a lo mejor, ¿no? En México sobre todo, ¿verdad? Porque si, oye, pues estás con los cuates, estás en las fiestas y todo eso, pero pues no eres un joven, ¿no? Entonces, es la identificación que está compuesta de la autoidentificación y de la heteroidentificación, o sea, la identificación que me da el otro, ¿sí? Es lo que hacen, es una dimensión de la identidad, ¿no? Entonces, pero que yo creo que es muy importante. Uh-huh. Claro, y en esta idea de identificarse y de
vivir la identidad los propios jóvenes, pues parecería que son tan felices y tan contentos y salen de la familia y se ubican en el espacio con los cuates y pintan paredes, ¿no? Se divierten, todo eso. Pero, ¿qué pasa, Jonathan? ¿De veras es tan dinámico, tan armonioso esto? Bueno, creo que es un problema que yo le llamaría problema de imagen o de representación, ¿no? Social, ¿no? En esos términos, porque realmente el hábito o la cultura, ¿no? Regularmente estigmatiza simbólicamente diversos patrones de significación con respecto a lo que teníamos de una concepción atrás, ¿no? Entonces, no se ve al joven como con un nombre, sino se le ve en su grupo, ¿no? Entonces, el mismo joven, incluso aunque no diga nada verbalmente, expresa algo, ¿no? Entonces, en la forma de vestirse, en la forma de ser, ¿no? Es una cuestión más pragmática, ¿no? Entonces, su desenvolvimiento comunica, ¿no? Entonces, finalmente, en la sociedad pues se le identifica con ciertos patrones, ¿no? Y muchas veces con los medios de comunicación que determinan, ¿no? Una idea, ¿no? Sobre una forma de ser joven, ¿no? Y que pues ahora en estos procesos actuales, ¿no? Donde pues va más allá, por ejemplo, de que si te casas o si estas parejas jóvenes, ¿no? O las madres solteras o los fenómenos de homosexualidad, pues realmente están en otra dinámica, ¿no? Claro. Y pues ya tenemos que cerrar, ¿no? Entonces, yo les pediría un poquito de conclusiones. ¿Cómo podríamos terminar este programa que abre la serie y que algunas cosas que tocamos aquí se van a discutir a lo largo de los otros 4 programas? Germán, en 30 segundos y medio. Bueno, pues yo pienso que la juventud, más bien la identidad de los jóvenes es un asunto que está todavía pendiente en términos de la autoconstrucción de la identidad de los jóvenes, ¿no? Creo que es una asignatura, por decirlo así, ¿verdad?, pendiente todavía en nuestro país, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que los jóvenes no tengan identidad, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Lo que necesitamos ahora es esta participación activa, ¿no?, de los jóvenes en asumir el rol de comunicar y de construir, ¿no?, identidades juveniles. A lo mejor ni siquiera es una sola identidad juvenil, porque sería muy complejo, por lo que decía Jonathan, ¿verdad? Somos distintos jóvenes, no somos el único, depende del contexto social, del contexto histórico, etc. Y bueno, pues yo así lo resumiría, ¿no?, muy brevemente, y creo que la identidad efectivamente es un fenómeno complejo, ¿no?, multidimensional, ¿no?, que abarca muchas disciplinas, sociología, antropología, ¿no?, etcétera, incluso la misma demografía, que es a lo que yo me dedico, ¿eh? Muy bien. Entonces, creo que también necesitamos la intervención de estos especialistas en apoyo de esta construcción permanente del concepto de juventud. Claro. Jonathan, en 20 segundos. Bueno, yo vería que lo mismo en términos que es una asignatura pendiente, y nadie nos enseña a ser jóvenes como nadie nos enseña con qué identificarnos, ¿no?, en una sociedad. Entonces realmente creo que hay que releer, ¿no?, y reinterpretar cómo estamos construyendo desde el Estado, desde los grupos, estos conceptos. Claro, ¿no? Y pues de eso se trata precisamente esta serie, ¿no? De hacernos reflexionar un poquito cómo está siendo la participación de los jóvenes, cómo siempre ha sido desde los adultos hacia los jóvenes y pocas veces desde los jóvenes hacia los adultos, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que viene, y por eso los estamos invitando a que nos acompañen en los próximos 4 programas y les agradecemos su permanencia.